Hola, buenas noches. Estamos en un domingo de julio cualquiera del 2021, pasado ya mitad de año, en el ciclo Trayectoria de mis exalumnos. En este caso, el capítulo 6 le ha tocado al querido colega y discípulo Tati Calá. ¿Cómo te va, Tati? Buenas noches. Bien, ¿Cómo bien, estás? Máximo. Tuvimos una ¿Cómo previa va? intensa, interesante. Como ¿Tuvo buena? estuvo buena. Muy ¿Tuvo interesante, buena? muchos temas muy lindos para tratar y Sí, nosotros que venimos de la cuna de la EMPA, pudimos charlar de unas cuantas cosas sí, sí, interesantes. La idea sí, de sí. la idea de este ciclo, para la gente que no lo conoce, es tratar de hablar. Nosotros ya con Tati tuvimos una charla bastante extensa de su Ujú. época de alumno de la EMPA, donde contó un poco cómo fue su trayectoria por mis clases, cómo la sufrió y todo eso. Y en este ciclo la idea es hablar de su laburo musical profesional, artístico profesional, y si nos queda por ahí un rato también docente, porque Tati, además de ser bajista, contrabajista, compositor, arreglador, es profesor de bajo folclore de la EMPA ya hace unos cuantos años, ¿no? Además de ser Así egresado es. de bajo folclore, ¿no, Tati? Así es. Bien, Desde el 2005 estoy en la EMPA. bien. Y en el 2005 también terminé la escuela. Bien, es Las decir, dos que hace cosas. una bocha de años sos profe, ya sos un viejo profe de la EMPA. Sí, ya diría. Bueno, Bien, ponele. se nos ocurrió, charlando con Tati, que estaría bueno que en vez de contar de comienzo a fin su carrera profesional, digamos, no es que tenga un fin, sino que hasta el día de hoy, se nos ocurrió la idea de darlo vuelta, de empezar de hoy para atrás, nombrando por ahí los 5 o 6 hechos, digamos, más trascendentes en su larga carrera profesional, artística, este, nombrando, vamos a centrarnos en algunos nombres, entre los dos consideramos que era lo más importante, Ujú. y además por ahí queda lugar para nombrar un vasto el número de artistas con los cuales vos has tocado y has grabado, ¿no? Entonces, Sí, sí. ¿Querés que cuente un poco? vamos, ¿Sí? dale, dale, Voy. dale. Bueno, ahora en este momento de pandemia, haciendo algunas cosas, obviamente de la manera Virtual. virtual, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, que en realidad grabar un disco, grabar los bajos para algún disco desde tu casa es bastante parecido Sí, sí. a lo que haces en un estudio, así que Ujú. eso lo estoy haciendo. O sea, estoy laburando como sesionista. Estoy pensando más allá de los grupos, ¿no? Sí, Pero sí, sí. bueno, No, ahora no, me vale, vale encuentro. todo, vale todo. Digo, vale, vale porque también tiene que ver con activar también el estudio. Acá yo estoy en mi estudio personal, por decirlo de alguna Ujú. manera. Sí. Y bueno, acá estoy grabando ahora un disco con un dúo muy nuevo que hice con un baterista que de la época no profesional, digamos, mía, de mis comienzos. Hasta ahí nomás no profesional, digo no profesional Ujú. porque no cobraba, digamos, al Claro, claro. hacerlo, pero Sí, tenía sí. muy buen nivel. Me he encontrado hace unos años con un baterista amigo además, porque vivimos también muchas cosas. Y bueno, nos volvimos a juntar y del año pasado, de una zapada antes de la pandemia, yo empecé a producir un tema con eso. Ujú. Y en base a eso, después cuando ya nos pudimos juntar, empezamos a armar y vimos que nos gustaba y armamos un dúo, que él toca la batería, canta y rapea Sí. y yo toco el bajo y canto. Ah, Y bien. estamos armando así, con un formato de dúo, así que estamos Ujú. preparando, creo que sacamos un EP, esperemos que en un par de meses, Bien, vamos a tratar de que sea. bien. Lo estoy grabando íntegramente acá Ujú. y mezclando también. Interesante que tocas el bajo y cantás. Sí, Bien, sí, también por eso buena, también buena te lo apuesta. quería comentar, porque es el único proyecto en donde canto como voz principal y toco el bajo, cosa Bien. que no lo hago por ahí en otro, que sí siempre meto voces, Ujú. siempre estoy en eso, me gusta, pero no como cantante principal. Y además compositor de ¿Y canciones. dentro de qué, llamémosle, género? Ponele que es rock, ponele pop, Rock. rock, fusión, no lo sé. Ya lo escucharás. ¿Qué importa el género, no? Sí,
Yo digo para Sí, tener una idea, qué sé yo, no, ¿viste? bueno, folclore no es. Digo porque por Claro, ahí a veces muchos, me pasa con alumnos en general, que por ahí me referencian el con la música folclore, folclore porque tal hace cual, años que estoy tocando tal cual. folclore. Sí, sí. Pero bueno, también tengo al trío, al vacío trío, que ya tenemos 2 discos. El Ujú, año pasado sacamos uno, que es La teoría de las flexiones, que ujú. fueron 3 sencillos que formaron después un EP de 6 temas. Ahí la agrupación es, ¿quiénes son? Leandro Sabelón en batería, Matías Bardén saxofón y yo en bajo o contrabajo. Pueden ser las dos cosas. El primer disco, que fueron como, ya no me acuerdo cuántos temas, pero creo 10 temas, ahí lo tengo. ¿Lo tenés a mano? Eh, lo tengo acá. Mostralo, mostralo al público. Sí, este está bueno. Ah, mira. A ver si lo puedo Creo que iluminar vos me lo mejor. regalaste. Sí, sí, me lo regalaste. Seguramente. Sí, sí. Foto de Mario From, que es Bien. un fotógrafo muy, muy bueno. Ahí están las Viste, tres caripelas. ahí están los sopre. Bueno, yo con Sabelón tengo una larga historia. Exacto, claro. Tocamos juntos muchos años en el Cuatrillo y grabamos Claro, 3 discos él es con baterista Leo. de, claro. Baterista y compositor muy interesante, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, ahora está grabando también su otro disco Otro solista. No disco, sé si claro, ya claro. tiene 3, creo. Yo grabé en el Este va a ser el primero. tercero. Yo grabé en el primero de él. Claro, claro, ahí tocaste. Y este al vacío que ¿por Al dónde vacío, anda? bueno, podría ser jazz, creo yo, jazz fusión. Tiene muchas cosas. eh, Formación atípica, convengamos, ¿no? También. sí, un poco que también es un poco. Mira, en el primer disco, en este que estaba mostrando, en Sí. este yo toco el bajo eléctrico. Ajá. Toco el bajo de 6. Mira, Me lo puse así como un plan también, como medio un poco estudio, en donde exploré bastante el bien. instrumento. Ujú. Bueno, un poco vendría a ser este como un laburo que resume El ahí mi corolario de ese trabajo. laburo. ¿Cómo, cómo? El corolario de ese laburo con el bajo de Cla- 6 cuerdas. Es exactamente, un Bien. poco, y además con composiciones propias, compartidas y de otros, pero en general en esta producción de Al Vacío Trío, ¿no? Que tiene ¿Es una cierta música estética. original todo Toda música original, de ustedes? nuestra, sí. Algunos, como te digo, algunos temas míos muy viejos. De hecho, Ah, me asombraba porque ahora que hace poco estuve revisando todos los discos, ujú. época de revisar cosas, ¿no? Hay un tema que es viejísimo, se llama Presentimiento, que lo hice cuando todavía no había entrado a la escuela. Ah, Santidiluviano. Así ya que tomamos como referencia la EMPA, o sea, fue previo a la EMPA. Prempa, wow. Pre-EMPA, sí, Eras un sí. niño en esa época. Y tendría yo 21, Ah, mirá, chiquito. hacía un par de años que tocaba. Y ese Ah, tema, así tal cual, lo toco en el disco. mirá qué bueno Obviamente, reflotar un tema de tu época preacadémica, llamémosle de alguna sí, manera, que sí. lo pudiste mostrar y poner en un disco de Sí, la actualidad. considerarlo como Exactamente, posible también, porque exactamente. Sí, sí, sí. a veces pasa que algunas canciones tenés que como laburarlas mucho porque por ahí los conocimientos que tenían no eran tantos como. Totalmente. Pero en este caso mis conocimientos no eran, ni siguen siendo lo suficiente como para hacer ese tema, pero salió. Pero bueno, eso es sí, ¿no? Un momento también, ¿no? A veces sale y bueno, el tema también es ese, ¿no? Como a mí me gusta también, me llama la atención eso, capturar. Si sirve, Buenísimo, reciclarlo y usarlo. tal cual. Así que ahí me sorprende ahora justo que estamos hablando, porque el resto de los temas ya tienen un desarrollo más compositivo en pos del trío. Sí, Entonces hay porque mucho. una cosa es componer una canción que vos no sabés qué va a pasar con esa canción y vos la dejaste Ujú. ahí, en su momento la tocaste seguramente, en un contexto totalmente diferente al trío, y la podés reflotar y es válida en este contexto nuevo Sí, y sirve en este contexto. sí. Y Está fue buenísimo. aceptada también, porque Claro, digamos, en el grupo, ¿no? Uno lleva un tema, che. esto es una porquería. Claro, claro, Pero claro, bueno, claro. no, no, obviamente que es un tema sencillo, es un poco, hay un poco de homenaje, no es en homenaje a Jaco, digamos, pero digo homenaje musical, ¿no? Porque Bien. está hecho con armónicos. El, Ah, el- el bien. tema en principio es bajo solo. Ah, Tiene todo un desarrollo con el trío porque la posibilidad de que hagan solos claro, claro, los demás integrantes, digamos, y que lleven claro.
la composición a otro lugar también. Un poco Al Vacío Trío tiene eso. Hay escritura y hay improvisación, Hay digamos. de todo, Ah, sí, hay de digamos, está todo. libre, digamos. Sí, mira, este disco en particular, el primero, tiene ese trabajo por ahí. Ujú. Composiciones, algunas son individuales, otras son colectivas, pero siempre tiene como melodía, ¿no? Una armonía. Sí, sí, una Pero formalidad, hay, digamos. en general, salvo algunos temas que están hechos, construidos en ensayo. Ah, O sea, zapadas y grabadas está y yo buenísimo. Está buenísimo. escuchar, resolver Claro. partes. El segundo disco, que es el que sacamos el año pasado, La Teoría de las Fricciones, este se llama Al Vacío Trío, Ujú. así como la banda. Y el otro, el que sacamos el año pasado, La Teoría de las Fricciones, ese lo hicimos prácticamente en la sala. Salvo por un tema que la idea principal ya la trabajó Bardé. Sí. Después todo lo demás es de grabar ensayos, escuchar, Y decidir, copiar, y copiar. copiar, decir esto está bueno. Bueno, esto del reciclaje, ¿no? Un poco aparece también Está ahí, ¿no? Digo, buenísimo. ¿Y el viste, nombre con agarrar qué tiene que algo ver? ¿El nombre con qué tiene que ver? ¿Saltar al al vacío? vacío trío, ¿Saltar al vacío, eh? puede ser. Bueno, puede ser, sí, Está puede ser al bueno, vacío. Hay un poco de eso. está Bueno, bueno. en este modo de trabajar hay bastante de eso, ¿no? Ujú. Y bueno, el segundo disco lo hice todo con trabajo, como para Ah, buscar una textura más acústica. ujú. Mucho más difícil, en donde yo también ahí, Es ¿no? otra función también, ¿no? Es otro laburo. Es otra cosa porque en el bajo, en el bajo de 6 encima acordes, garpan. Cuando ya Totalmente. le encontrás la vuelta, ¿viste? Sí, Haces inversiones. todo, Las tétradas ya te suenan de otra manera, ¿viste? todo, Ya, todo, todo. todo de otra manera porque tenés todo un poquito más cómodo y muchas más notas no tenés. Tenés 5 o 6 notas más, creo. No Y pues tenés mucho tenés seis más. Hacia el cuerdas. agudo, quiero Tenés decir. seis Pero cuerdas. sí, tiene 6 cuerdas. Tenés una Pero, amplitud para pero tocar acordes increíble. lo tímbrico te queda de Claro, otra manera, ¿viste? claro, claro. Entonces, eh, sucede un poco, perdón, me viene esto para dar como ejemplo, por ahí, para el que escucha le sirve. Dale. Víctor Wooten Sí, usa mucho afinaciones mucho más agudas, ¿no? En vez sí, de sol, usa creo la primera en la, no sé, ah, algunos sí, especialistas lo sí, pueden saber más que yo, sí. eh, pero, pero usa otro registro y Mira, de esa manera podés, es más dúctil, ¿no? Otra tímbrica. Podés usar incluso el micrófono grave. No sé por qué te digo esto, pero porque me viene a la cabeza, ¿no? Tiene que ¿lo ver con tenés algo a mano técnico. ahí el bajo ese? Tengo el bajo con que grabé. Ah, a Mirá, ver, ¿qué es? este es un Fender Heartfield. Ah, mira, Perdón. No dice bien. Fender, Ah, pero es de la marca Fender, mira. ¿Es de 6 cómodo, cuerdas. liviano? ¿Cómodo, liviano? Liviano, Más o y no menos. tanto, no tanto, no tanto, no No, tanto. no, en el toque, digo. En el toque de la mano No, izquierda. el toque en el espesor es muy cómodo, Ah, pero en ah. el ancho ¿Y qué es tipo de cómodo para esta afinación mano. usás? ¿Qué tipo de afinación usás? Yo uso, La sí, tradicional. mi, la, re, sol, do. Ah, tradicional de seis cuerdas. Sí, no, Tipo no, yo no Patitucci. cambio. Tipo Patitucci. Sí, tipo patitucci. Ah, bien. Porque Franov usaba mucho tiempo. Bueno, Franov Otras. tenía un bajo así. Sí, 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 Silverio el sí. volador lo graba con un bajo así. Ah, Mirá pero la él le data que modificaba, él le, surgió. él le modificaba la afinación, me parece, Él ¿no? le modificaba la afinación, usaba la más grave en mi en vez de si, y Ah, entonces le mira. quedaba arriba un fa, creo. Ah, la puta. Do, fa. Creo que fa. Habría que preguntarle a Tremendo, él. tremendo, No lo tremendo. sé bien. Che, ¿y el Pero tenía saxofonista qué saxos toca en alto, realidad? Ah, en realidad toca alto, soprano ah, y tenor, ah, pero en el disco, en el último disco creo que solo toca tenor. ah, Sí, bien. creo que fue el plan. Viste, tenor, batería y contrabajo en el último. ¿Y tienen alguna referencia auditiva? Yo me acuerdo de un No. grupo de los 70, Bueno, un si grupo querés te inglés, digo un grupo un inglés que poco se cómo llamaba sale la idea. Backdoor, ¿Cómo se dijiste? llamaba, un grupo de los 70 que se llamaba Backdoor, que era saxo, bajo, y el bajista era zurdo, me acuerdo, no me acuerdo el nombre, y un batero, que en esa época era una novedad tremenda, Mirá. un trío de, Bueno, de saxo, sí, bajo y batería, ¿no? sí.
Sí, mira, yo en principio cuando hicimos primero con bajo eléctrico, ¿no? El primer disco, empecé a escuchar, ¿viste? Y empecé a escuchar y escuché un trío que tiene un bajista que se llama Foley, que fue bajista de Miles Davis. Tom Que Foley, tipo, Tom Foley. no me acuerdo el nombre, Sí, me parece que sí. Foley, Sí. que tocaba un bajo piccolo Ah, en esa época, sí. pero después cambió el look completamente, es bajista de George Clinton, un fanquero de los Ujú, viejos. sí, sí, sí. Pero tenía un grupo con un saxofonista y un batero muy famoso ahora, yacero, ya me voy a acordar, Ajá. uno que ya me voy a acordar. No me sale. Bueno, no importa. Un trío y me basé un poco en eso, otro poco. Después empecé a descubrir, pero nada que ver. Yo con el bajo de 6 tenía otras posibilidades, ¿viste? También escuché Jaco, tiene un trío con un trombón y Con una bata. Mangeldorf, Albert Mangel. Exactamente. Y El batero batero ese era, también es muy bueno. el No batero sé, era era, un sí, africano, ¿no no me era acuerdo. Monzón? Alphonse Monzón. No, yo Parece para que, los nombres soy me bastante. parece que era Monzón. El punto que, digo, como referencias agarré eso un poco. Pero bueno, nada que ver, porque bajo de 6 otra historia. Aparte la música, cuando empezás a hacer temas propios ya Se abre todo, además. se abre ¿Qué todo. importa? ¿Qué Entonces, importa? sí, sí. Entonces, pero bueno, sirve a veces, esas cosas sirven para tomar coraje también, para decir, che, Sí, lo sí, voy a hacer sí. sonar porque, bueno, más o menos, el que lo quiere comprobar, escucha el disco y más o menos suena. ¿Eso Hay de todo. está en las redes, Está en Tati? las redes, está en Spotify. Ah, Lo pueden bien, escuchar en Spotify. Esto bien, eso es está, interesante. sí, sí. En Spotify, YouTube, Spotify, Al Vacío Trío en Spotify, en YouTube, en bien, Instagram. bien. Mejor Spotify o Sí, YouTube, que sí, pueden escuchar la música, ver algunos videos. bien. Y el segundo disco, como te decía, ya el Contra, ya era otro desafío. Ujú, Decir, upa, ¿viste? Porque yo vengo tocando con el contrabajo, desde que empecé a tocar el contrabajo, sí, prácticamente empecé a tocar música popular. sí, Mi formación en el contrabajo es el clásico básico, pero yo no toqué música clásica, no me puse a profundizar. sí, Habré estudiado 5 años de técnica y después, no sé, soy más bajista que contrabajista, pero soy claro. contrabajista a mi modo, digamos, Sí, ¿no? sí, 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 tocás el A mi contrabajo. manera. Con una escuela más también autodidacta, ¿viste? Ujú. En los primeros tiempos, yo tocando el contrabajo, empecé a tocar con un trío de música klezmer. Esto es bastante interesante, acá te sorprendo porque no te lo Ah, nombré antes, que se llamaba Cathy Klezmer, en donde ah, toca Matías Bardel saxofón ah. y Sebastián Dopazo el clarinete, pero hacíamos música klezmer deformadísima. Lo pueden encontrar en SoundCloud, Mira, ¿cómo se creo que llama? llama el sitio. ¿Cómo se llama? Cathy Klezmer, con TH. Katy. Cathy, como un poco parafraseando, o mejor dicho, afanándole al Lelutier, ¿no? Ese Cathy Reina por un Sí, pelito. sí, sí, sí. Quedó Ah, alguna idea, no es que yo sea fanático de el Luthier ni Luthier. nada por el estilo. Claro, sí, sí. Pero nada, salió así como decir, bueno, no es Klezmer, es casi Klezmer, porque ninguno tenía eso desde la raíz, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, nos interesaba la música y nos pusimos a investigar y agarramos, ahí no componíamos, sino lo que hacíamos era, componíamos sobre las melodías. O Ujú. sea, deformábamos toda la armonía y es muy bueno el trabajo. Ese me sirvió mucho como para aprendizaje y como aprendizaje artístico e instrumental, ¿no? Ajá. También, ¿no? Por el desarrollo del arco y bueno, de las rítmicas. Eso fue una buena prueba también para mí, ver a ver si me bancaba, ¿no? Esos lugares que a veces los bajistas necesitamos batería, ¿no? O una percu o algo, ¿no? ¿Viste? Es Sí, como de dónde el agarrar. trabajo nuestro. Claro, no, y además porque es el trabajo nuestro, medio como que Ah, somos de grupal, ¿no? De trabajo grupal. Bueno, en este caso no dejó de ser grupal, pero digo, me dejaba como la responsabilidad a mí. Bueno, con el del trío, volviendo al trío, en la teoría de las flexiones, bueno, ahí abordo el contra. ujú. Y la verdad que ahí ya lo abordé más. Escuché, obviamente hay tríos de jazz, saxo, batería y contrabajo hay Hoy bocha. hay muchos, sí, 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 hay Hoy muchos. hay más, hoy hay más. Sí, Escuché sí. algunos, pero la verdad no tenía tan claro eso.
no tenía tan claro, yo me puse, como te digo, también cuando uno se pone a componer y ya se corre, ya no haces un walking, no estás tocando un No, estándar, estás tocando otro tema, es otra cosa. me haces acordar que Entonces, yo uno de los referentes que yo escuché, que lo vi acá en Buenos Aires, fue Branford Marsalis. vino un Hizo trío, en trío, no me jodas. saxo, contrabajo y batería. Claro, él dijo, Viaje, un y lo que viaje. tiene que tocar, ¿no? Todo lo que tiene que tocar, ¿no? Sí, todos, Porque exacto. convengamos que para un grupo que no tiene ni piano ni guitarra, nosotros, como bajistas, tenemos que suplir, digamos, un montón de cosas armónicas, Sí, rítmicas. No sé si suplir es la palabra exacta, digamos que tenemos que sí, sí. reforzar nuestro laburo de otra Tratar manera. de hacer el aguante, digamos, por Sostener, decirlo de una manera. sostener para que el saxofonista en este caso pueda sentirse cómodo y escuche claramente la armonía, escuche claramente la forma. Bueno, Leo es un baterista que al ser compositor Bueno, tiene mucha idea de cómo tocar las sí, formas sí, y además creativamente, entiende la armonía, que con la bueno, batería eso es también fundamental. podés llevar la armonía de algún modo, Por ¿no? eso no es lo Tensionar o mismo. reposar. Convengamos, Tati, una cosa, vos que has Sí, tenido tanta experiencia de tocar con bateristas, que no es lo sí, mismo tocar con un baterista, muy buen baterista por ahí, como hay muchos colegas ujú, nuestros, sí, que compongan y otros que no componen. Es como no, distinto el seguro. concepto con el cual tocan. Y Leo, en ese caso, Leandro Sabelón, Ujú, es un tipo que toca desde la concepción de la composición, más que sí, de la batería en sí. Entonces el tipo te aporta timbres, te aporta un montón de cosas. Yo te digo, por la experiencia que yo tuve con él en el Guatillo, era sí, increíble sí, sí, tocar con el chabón, porque además era uno de los pocos bateristas que yo vi y escuché que el tipo puede tocar así de chiquito, sí, sí, sí. y decís, wow, boludo, ¿cómo hace? Para que se entienda el chiquiti, chiquiti, chiquiti. Y él está ahí, Hablando ¿eh? hablando de, ya que nombraste a Leandro, digo, también como para mezclar un poco, me viene a la cabeza, hoy hablábamos y te hablaba de Cecilia Gauna, que yo grabé 2 discos, que es una Totalmente. Está cantante, buenísimo lo que hace. compositora, Sí, también, está buenísimo. autora y compositora, porque Sí, también sí, sí, escribe, escribe, escribe. Muy lindas excelente cosas, cantante, muy de un lindas cosas. nivel, de un Y nivel sí, altísimo. los fui a ver una vez con Cecilia. Sí, sí, recuerdo. Me No me parece que en acuerdo la si Café confitería, Vinilo. no, en el Café La Ideal, en Confitería La Ah, Ideal, sí. en la calle Era Suipacha. claro, era un Un Bares ciclo, Notables. claro, exactamente. Me gustó Sí, mucho. me acuerdo. Bueno, bueno, muy bien lo que dijiste, porque tocó Leandro. Tocaba Leandro. Porque el baterista de esa época era Matías Furió, que es Ah, baterista, percusionista de Marí Cosecha, que es otro grupo que hace que ahora vamos a por ahí hablar. 15 años que toco. Que ahora vamos a hablar. Pero bueno, con Cecilia grabé 2 discos, producidos por Mariano Fernández, los dos. Es un pianista, también compositor, Compositor, arreglador. sí, arreglador Mirá, también, mirá no, lo que sí, son las productor. casualidades de la vida, Tati. Una cosa muy chiquita, viste que me Sí, hablabas de Lila Horowitz recién, mm, que fue la que cerró el primer ciclo mío de charlas claro, con de Lila. alumnos, ¿no? Sí, Bueno, Lila cuenta en el video que el primer grupo que ella tuvo de niña lo sí. tuvo con Mariano Fernández, de niño. Bueno, ahí también creo que tocaba Matías Bardé, Ah, si no me ¿sí? equivoco, que es el saxofonista. Pero tenían Y 12 si no, años, ¿eh? 12 años, 13 años. Eran muy y yo sé chiquitos. que eran muy chicos. El otro día hablé Sí, con sí, Bardé y sí. me dice, no, tocamos una vez, no me acuerdo, Sí, tocaba sí. Leandro, no sé qué cosa, tocaban salsa o tocaron, no me acuerdo, me contaron algo que tocaron en, en la Pero escuela, me me parece. causó mucha gracia porque Lila me dijo, yo llegué a debutar tocando el bajo y cantando con Mariano Fernández. Le digo, el mismo Mariano Fernández, arreglador y pianista. Me dice, sí. Sí, Digo, wow, claro. qué dos muñecos, ¿no? Después Sí, terminaron siendo, ¿no? Bueno, claro. perdón, te corté. No, no, pero está bien, porque tiene que ver. Está Y bueno. bueno, eh, esa vez que vos fuiste a ver, Leandro fue de cambio, Ah, ¿sí? Esos años estaba tocando Matías, sí. después empezó a tocar Leandro también, Ujú, para algunos vivos, pero a lo que iba es que me acuerdo la primera vez que llegó Leandro, esto del volumen, sí, tocaba Leandro impecable, impecable, impecable todo, detalle todo. perfecto, Sí, 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 sí. muy bajito, ¿viste? Hicimos una pasada, un tema, está bien, toca un poquito más fuerte, ¿viste?
le dice, alguien le dice, no hay problema, no. Tocamos otra vez. Llegó el momento, le digo, loco, tocá, sacá para afuera. Y Mariano también le dice, dale, tocá fuerte. Claro, eh, eso también, o sea, Leandro, ya que justo lo nombramos, creo que tiene esa capacidad, ¿no? De poder manejarlo, manejar bien rítmicamente, la cuestión sin moverse, el No. criterio. Además tiene una amplitud dinámica para tocar la Sí. batería inmensa. Es decir, el tipo puede tocar Bueno, así de chiquito o te rompe la claro. cabeza y Sí, está todo bien. Cosa que con no todos los bateristas pasa, ¿eh? no, no pasa. No Así que pasa. bueno, acá después le pasamos la factura a Leandro, porque le Ni hicimos hablar el conmigo. chivo. Claro. Che, Bueno, pero ¿podés? sí, vale la pena marcarlo porque obviamente que el trío tiene que ver con eso también, con la Claro, posibilidad de poder llevar a cabo eso, ¿no? También, claro, digo. Y bueno, en el segundo, como decía antes, bueno, ahí abordé lo del contra y bueno, también ahí hice mi camino también, claro, en claro, donde claro. tuve que curtir porque también no sabía bien de dónde agarrarme, más cuando son, vuelvo a decirte, composiciones originales donde decís, ¿qué hago? ¿Cómo toco esto? Y donde Entonces, convengamos que lo mismo para el baterista también tocar con ujú, vos, tocando el bajo eléctrico de 6 cuerdas y tocando el contrabajo, el sí, contexto sonoro y tímbrico para él también cambia. cambia, No es lo sí mismo que cambia. acompañar a un bajista, tocar con un No, bajista eléctrico que tocar con un contrabajista, ¿no? no cambia. Bueno, está ahí para que se pueda escuchar la música, Bien, porque ahí es lo que va a decir más, ¿no? Decir, mira, acá como es el mismo músico, ¿no? Toca, claro, claro, tiene claro, otro audio, porque la batería no suena totalmente. igual y el bajo no es lo No, mismo que el contrabajo. claro, En claro. fin, cosas muy interesantes ahí como Buenísimo. Bueno, para escuchar y. me contabas, Tati, que Sí, desde 2005 sí, vos tocas en María María y y Cosecha. Cosecha, se llama así el Sí, María y grupo. Cosecha. Bien. Sí, se llamaba, en realidad es María de los Ángeles Ledesma, la chiqui, La chiqui y de esta. Cosecha de Agosto. Bien. Sí, el grupo tiene un primer disco, yo no me acuerdo de qué año es, Ujú. no lo tengo acá, que yo no grabé, digamos, que es ¿Quién del tocaba antes 90. que vos ahí? Antes que yo entrara tocaba Ricardo Canepa, Ah, el contrabajo. O sea, bien. él se fue, en el año 2005 se tuvo que ir, yo recuerdo esto, Ah, también es anecdótico para mí, no es, no eh, es, no es nada de otro mundo, pero recuerdo, tipo 2004, él me decía, che, mirá, el año que viene, yo lo cruzaba en la escuela, yo estaba cursando, claro. y lo conocía porque iba a la casa donde vivían varios de ellos músicos, una casa en Ujú, Venezuela y Muñiz, por ahí ujú. cerca, Sí, que se hacían también eventos culturales, estaba buenísimo, una movida de músicos tremenda. Y bueno, yo iba ahí a tocar, a ensayar siempre con alguno. Y me lo cruzaba Ricky, y además lo cruzaba en la escuela. Me decía, che, yo le había preguntado para tomar clases de contrabajo. Me dice, mirá, no, clases no sé, ahora no puedo. Pero sí te puedo pasar la data del grupo porque yo me voy a ir, creo que me voy a ir el año que viene a tocar a Ecuador. ah, Él claro. sí iba a tocar a Ecuador. Sí, 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 sí. Bueno, entonces al tipo principio del 2005, antes antes de empezar las clases, tipo mediados de febrero, me llama Pedro Furió, que es el guitarrista de María y Cosecha. Sí, Me dice, che, bueno, mirá, nosotros tenemos una fecha, me dijo Ricardo que te llame a vos, que vos ya tenías los temas. Digo, yo no tenía, no tenía ni un tema. Hablamos con Ricardo y quedó, ¿viste? Yo qué sé. La vida siguió. Digo, no tengo. Bueno, entonces, bueno, nos pusimos a sacar los temas. claro. Fue muy loco porque en poco tiempo, en un par de semanas, tuve que sacar un repertorio bastante largo y bueno, y salí Ujú. a tocar un repertorio que también era muy difícil para mí porque yo recién empezaba a tocar el contra. Ah, Yo recién arrancaba, tenía un año tocando el ah, contra. poquito, Sí, poquito. además, claro, además Ricardo tocaba ya hacía años y el desarrollo que tenía en el grupo estaba buenísimo. Y bueno, yo tuve que un poco acoplarme eso de a poco, al principio me costaba mucho, pero después ya, rítmicamente no, porque el folclore yo ya más o menos ya la llevaba, ya venía tocando también otras Ujú. cosas. Eh, y bueno, ahí empecé a tocar y bueno, después quedé al fin y al cabo en el grupo tocando, seguí tocando. Pasaron los años y de hecho entré para presentar ese disco y grabé un tema en vivo en una mini gira que hicimos por algunos lugares en Santa Fe.
Ujú. con Cosecha, en principio de año, se grabó un tema en vivo y salió ese tema en el disco, como bonus track. Y después ya, 2 años después, no me acuerdo ya cuánto, hicimos un disco que se llama Otra Vuelta, y después hicimos otro disco a los años que se llama Umbral, y hace poco, cuando cumplimos 20 años, hicimos Agosto, en homenaje al grupo. Porque el grupo obviamente ya tiene un disco antes sin contrabajo. El primer Ujú. disco es sin contrabajo, sin bajo, Ah, nada. ah. Es percusión, piano, hay clarinete. Nos discriminaron ahí a nosotros. Sí, ahí se llevaba Pablito Fraguela se llevaba la función y Pedro también. Sí, no Claro, hay bien. bajo ahí. Es más, digamos, más austero en ese sector de los Más graves. minimalista, digamos. Más minimalista. Y ya después con la llegada de Ricardo ya suma eso y bueno, después yo ya grabé 3 discos completos. El Y grupo, bueno, ahí el sí, grupo, salvo vos, es sí. todo original, digamos. Es decir, las Claro, mismas integrantes. la formación original es María de Los Ángeles Ledema, la Chiqui, Sí. Pedro Furió en guitarra, o sea, la Ujú. Chiqui en voz, Pedro Furió en guitarra, Matías Furió en percusión, Pablo Fraguela en piano, y Pedro Borgovelo en clarinete y Pedro vientos. Borgovelo, sí, Borgovelo, que es vientista de Arbolito, totalmente. ¿sí? Egresado Que de la es, EMPA, si no me equivoco también. No, Pedro no. ¿No? ¿No estuvo en la No, EMPA? no, Pedro no, no sé. Ah, No, Pedro no. No, de hecho, como él toca el clarinete, me él parecía, quería estudiar clarinete en un momento y bueno, porque la no mayoría se de recibió. la gente de Arbolitos son de la EMPA. Sí, pero él no, pero Ah, él mirá, justamente no. Cuando se va de María y Cosecha, o mejor dicho, de Cosecha a Agosto, o sí, la Chiqui Cosecha a Agosto, no sé cómo se llamaba antes. sí. Después entra Ricardo, fue Ah, también en el segundo disco, graba también Javier Sepúlveda. sí, recientemente fallecido, Sí, la verdad lamentablemente. vale la pena nombrarlo, Sí, recordarlo, porque es un gran sí, sí. amigo mío también, Profe de que la EMPA, lamentablemente, sí, sí, profe de la EMPA. sí, profe de la EMPA también. Sí. Bueno, sacan ese disco y yo entro ahí para presentar ese disco. Ah. Después ya los demás queda la formación que es ahora, Qué ¿no? loco, 23 años de laburo Y sí, yo más puede ser, yo no es sé, impensado, ¿no? Es decir, además, casi el mismo personal. Es casi el como, mismo es como personal. un Sí, matrimonio es un multi, matrimonio, es un poliamor. un poliamor. Por amor. Qué Sí, bueno. sí, sí, Bueno, qué ahí interesante, estamos. ¿no? Bien, bien. Sí, sí, está buenísimo. Además que convengamos, Tati, que mantener no solamente la parte musical, sino que mantener la parte humana Sí, durante sí, tantos sí, años, no es fácil, sí, sí. ¿no? No es No, no fácil. es fácil, pero somos amigos también, ¿viste? Bueno, Entonces, indudablemente que eso sirve, ¿no? ¿qué digo? Sí, lo demás podemos tener discusiones, yo qué sé, desacuerdos, charlas. A veces nos lleva mucho tiempo hacer algo porque lo estudiamos, lo analizamos, lo votamos, no sé, votar por decir una manera, ¿no? Sí, Pero sí, digo, sí, sí, sí. discutimos, opinamos, bueno, lleva su tiempo. Cuanto más Claro, grande el grupo y más democrático, más es más difícil. difícil. Por eso yo estoy en contra de los grupos democráticos. Y bueno, sí, está bien lo que decís, porque Yo soy un mirá, dictador. vos Yo soy un fijate que dictador. tengo María y Cosecha, que son 5, somos 5, el trío, que ya digo es más fácil, Y del dúo. y ahora ya tengo el dúo, ¿viste? Te falta La próxima tu ya, solista, solista. claro, sí, Toco sí, el bajo y solista. canto. Y Sí, nada más. a la mierda todo. Bueno, Buenísimo. claro, que también puede Sí, ¿por qué estar. no? No, no es algo que yo tengo desarrollado, lo que más tengo desarrollado es el laburo como bajista acompañante, Claro. ¿no? De tanto, de laburar, de grabar distintos discos. Ujú. Después hay, por ejemplo, ahí, hablando de grupos, digamos, como para seguir si querés, ¿no? Sí, dale, dale. Eh, de, cambiando un poco las perspectivas, vos fíjate qué variado, ¿no? Porque te dije rock, ¿no? Jazz, folclore. Ujú. Ahora me estoy pensando yo, y ya que estamos, te digo tango también. Bien. Porque toqué un tiempo, aunque no grabé nada, me quedé con las ganas de grabar con Roberto Calvo en el nuevo Quinteto Ventarrón.
Ah, Y toqué un tremendo. tiempo, hicimos 2 guitarras del mundo, toqué. Estuvo ¿Con buenísimo. trabajo? Con trabajo ahí. Sí, Qué sí, toqué grupo, en el ¿eh? quinteto. Tremendo. Sí, sí, estaba bueno. Yo entré como Me encanta, para me encanta. un poco de reemplazo y me terminé quedando como 3 años habré tocado, Pero no ahí sé. había guitarrón en un momento. Claro. Cuando Claro, yo estaba había guitarrón, eran 2 guitarras, guitarrón y contrabajo. Ensayábamos tremendo. acá, mira. Cuando la sala esta todavía no tenía nada, ni no tenía batería, nada, ensayamos acá. Mira, Mucho tiempo. sí, sonaba de puta madre. Sí, sí, yo Sí, escuché estaba varias bueno. cosas y el medio del cabeza ahí era Roberto. Sí, él es bastante arreglador y Ajá. sí, Basurto estaba en una época, yo Basurto. cuando, claro, Margulis porque estaba el también. quinteto era, ¿cómo? Estaba Margulis también. Cuando yo estuve, estuvo Margulis un Claro, tiempo, sí, claro, sí, sí, después yo me fui y ya no quería estar más sin desarrollarme en eso. Es claro. como que el tango hasta ahí estaba bien para mí en ese momento y, Pero se y bueno, prendía seguí con fuego, otras ¿eh? cosas. Yo escuché videos donde se prende fuego mal, ¿eh? Sí, Los arreglos eran sí. arriesgadísimos. Arriesgadísimos. Mira, en la época cuando yo entré, era toda formación nueva, por eso era el nuevo Ah, Quinteto Ventarrón. ah, Entonces era solo Calvo y ah. después estaba Mariano Lucesoli en guitarra. Yo toqué con Laura Albarracín con Luces Soli. Claro, gran Claro, músico, gran músico. contador y músico, y muy buena persona. Mm, Y Manu Calvo, hijo de Roberto, que es sí, trombonista, sí, sí, eximio trombonista, ahí tocaba la guitarra, pero como un campeón, era increíble. Y tremendo. Emiliano Ferrer, que es un guitarrista también muy bueno, excelente, que son muy jóvenes, más Ujú, jóvenes que yo, y sí. yo la pasaba muy feliz con ellos, con el humor, y se armaba muy lindo y era increíble escucharlos tocar, porque yo la verdad que disfrutaba mucho. Es muy buena música, Muy arreglos buena, muy complejos y muy lindos buen y grupo. muy buen grupo. Después Mirá, ellos grabaron disco, no sé cómo siguen adelante, ¿no? Todos ese, los proyectos que a veces ese en la previa te lo olvidaste, ¿eh? me lo No olvidé, me lo me lo pasaste ese. olvidé. Mirá, No, no, interesante. mira, me lo estaba olvidando. Otra cosa, mira, pensando en folclore, volviendo al folclore, Hernán Crespo, eh, que Acordeonista, ¿no? seguimos, hace poco salió, para hablar de actividad, digamos, hace poco Hernán hizo un tema con Landricina, ahí Ujú, te estoy tocando, mirá, un tema sobre el mate, ha salido, lo cantó Nahuel Penisi, en estos ah, días salió, el 2 de julio creo que salió, se mirá. puede escuchar también en Spotify, muy lindo tema, un Ujú, chamamé canción. Bueno, con Hernán, que toco también más o menos de esa época, 2013, 2014, más o ujú, menos, que ganamos en, no me acuerdo bien el año, perdón por la fecha, creo que el 18, el Gardel de, o en el 17, el Gardel de Chamamé, mirá, mejor disco de Chamamé creo que era. mirá. Estuvo bueno. Después muchos años tocando con Marían Farías Gómez, Muchos años, me muchos contaste. años, Muchos discos, ¿no? muchos años. Gira. Y sí, sí, fuimos a todos lados a tocar. Para quien no conozca quién es Farías Gómez, es la hermana del Chango Farías Gómez, un importantísimo referente del folclore argentino de proyección. Cuando él empezó en los 60 con el grupo vocal argentino que tenía en aquella época, fue una revolución absoluta. Sí, no, Y, son primero los Huancahuá, perdón, me estoy pensando. No me acuerdo. ¿sabes que no me acuerdo? Bueno, me No me acuerdo. dejas la duda ahora. No, Y, no, yo tengo la duda, por ahí vos. Sí. Y Marian es la tía del Juancho Farías Gómez, Claro, bajista, referente, yo creo, absoluto del folclore de argentino, folclore, sí, que ha claro. formado, bueno, tu generación y muchas más Bueno, claro, generaciones de bajistas salidos de la EMPA, sí. especialistas en el rubro del folclore, desde el bajo eléctrico. Una cosa muy particular que no tiene tanta historia, digamos. Convengamos que el bajo eléctrico en el folclore, me acuerdo ahora, uno de los referentes ha sido Alberto Sebasco tocando en Anacruza en la década del 70, pero no mucho más que eso. Y después aparece Juancho y Emilio Sí, Valle, hay y referencias como Oscar Alem. Alem tocando con Mercedes. Sí, 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 y tal cual. tocando, hay un disco, hay algunos discos que yo esto lo aprendí tocando con Marianne, que, porque ella me los ha pasado grabados, ¿no? Porque no sé si se volvieron a editar.
Ujú. capaz que están ahora en Spotify, habría que buscarlo, Claro. que son Marian Machango. Se Ah, llaman así, Marian Machango, en donde toca Manolo ah, y donde toca Oscar Alem. ah. Creo ¿Pero toca que el ahí bajo se arma. eléctrico? ¿Toca el bajo eléctrico, Toca Oscar? el contrabajo, me parece. Ah, Toca el contrabajo, porque yo tocaba una versión. Juancho había hecho un arreglo, un muy buen arreglo, o mejor dicho, una adaptación de un arreglo de una idea de él, de mezcla de bulería con ah. cueca. Del tema es El pajarillo. Ujú. Es una idea de Juancho de tocar así como porque él vivió allá en Vivió España, en no sé bien España cómo mucho es, habría que tiempo. preguntárselo a él. La Sí, sí, cosa que vivió mucho tiempo en España. sí. Y el punto es que se armaba ese tema, había una versión que graba, yo lo recuerdo porque por haber escuchado el tema de original donde graba Oscar Alem, el contrabajo. Mira. Eh, o sea que ya Oscar Alem metía contra, no sé quién más, yo creo que más allá de la cantidad de años, es que creo que todavía está en desarrollo, eso me parece a mí, ¿viste? Sigue Incluso, evolucionando, sigue sí, evolucionando. incluso te diría una cosa, sin conocer tanto, me animo a decir, pero me animo a decirlo, y por ahí vos que sos más conocedor de jazz que yo, No pero en el tanto, jazz ¿ah? también el bajo está desarrollándose de otra manera, ¿viste? Si escuchás las cosas de Estados Unidos, digamos, del país de donde es, hay Claro, muchas cosas nuevas, muchas maneras diferentes de tocar claro. la misma música, ¿no? Que es muy interesante, yo creo que el bajo Convengamos, está en evolución constante. convengamos una cosa, que el bajo eléctrico, digamos, a nivel instrumento de música popular, que es un Ujú. instrumento que ha salido, digamos, históricamente a finales de la década del 50, en los 60 ya se populariza, entonces es un instrumento que tiene 60 años de historia, Claro, no no tiene tiene tanta 100. historia, claro. Entonces, es un instrumento que vos podés marcar referentes en la década del 60, no sé, se me ocurre Steve Swallow, uno de los primeros, así como grosos, Sí, la década del 70, primero Stanley Clark, Chris Squire en el Yes, bueno, hasta la aparición mágica del sí, dios del bajo que es Jaco Pastorius, que él es como que cambió la forma de sí, pensar el bajo eléctrico, no solamente por el invento del bajo fretless, sin trastes, sino por un concepto rítmico armónico diferente en cuanto sí, a cómo se tocaba el bajo, y a partir de ahí como bien decís vos, han aparecido tipos que han modificado. Wooten, por sí. ejemplo, es uno, y tantos otra Miller, gente, sí, Miller, este, que han modificado y siguen hoy modificando sonidos, formas de tocar, técnicas. Es un instrumento que sí. para mi gusto, no solamente por ser bajista, sino por ser escuchador serial de música, me parece que ningún instrumento otro ha evolucionado tanto históricamente en los últimos 50 años como el bajo eléctrico. Y sí, pensá que vos dijiste, bajo fretless, ya hay algo nuevo. Bajo de 6, Totalmente. de 5, suponete, porque también, El o otro día sea, me decía alguien, ¿vos pensás que Paul McCartney sigue vivo? claro, Bueno, está me di cuenta a vivo, pensar en claro, eso, decir, uno de los tal tipos que cual. revoluciona el bajo en la Sí, década del sí, también, 60 sigue claro, vivo. Steve Swallow, al cual yo sigo muchísimo, sí, tiene 80 y pico de años, y sigue sigue vivo. tocando con tipos de tu edad, por ejemplo, y los aplana. Sí, sí, sí. Pues sí, tiene 80 y pico de años, el tipo vos lo escuchás tocar y es una Es monstruosidad lo que increíble. toca, Sí, sí, increíble. sí. Y son mitos vivientes, digamos, del bajo eléctrico, ¿no? Sí, bueno, es tal cual. Es eso. Es que es un instrumento que está creciendo y tiene Mucho. más. Tiene más. Te digo, a mí, bueno, un poco lo que te decía para hacer los discos de Al Vacío, que donde yo tengo que ponerme a estudiar bien para poder hacer Bueno, sonar algo, vas por lo muy al menos desde el... frente, vas muy al frente. Claro, Sí, claro, sí, vas al frente eh, y tenés que hacer armonía bien, que se entienda, tenés todo. que desarrollarlo. Me doy cuenta que incluso ahora sigo, ¿entendés? Sigo buscando, Está sigo buenísimo. desarrollando
Y hay un montón de gente, y mirás al costado y hay un montón de gente, ¿no? O sea, en las redes hay bocha Sí, de gente sí, sí, tocando el sí. bajo, acompañando cantantes directamente con el bajo. Está buenísimo. Bueno, en la Argentina tenemos bocha. No estoy tan enterado de qué es lo que hay, pero Hay mucha gente veo buena. crecimiento. Sí, 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 hay mucha Hay buen gente. nivel, Muy buen nivel. hay buen Sí. nivel. Falta juntarlo y ver, ¿viste? A ver qué es lo que hay, ¿no? Decir, bueno, a ver. Hay muchas buenas, creo yo, hay muchas buenas individualidades con Ujú, distintas vertientes, llamémosle. Eso yo lo ujú. noté mucho en el ciclo anterior, después de 23 charlas con 23 bajistas a los cuales yo vi nacer prácticamente musicalmente, la mayoría de ellos. Y cuando uno Claro. se pone a hacer el análisis, todos ellos salieron como de un mismo germen, digamos, y cada uno tomó su camino buenísimo, en todos los casos, con carreras Sí. profesionales, artísticas, Ujú. discos, trabajo docente como el tuyo, como el de tantos colegas nuestros, este, y hay mucha gente más. Es decir, yo tomé como referentes a Sí, mis exalumnos, porque a mí se me ocurrió hacer este ciclo y me parece muy inspirador y muy interesante para las generaciones nuevas que están estudiando, porque me lo han dicho ellos, muchos, que me dicen, loco, qué bueno que es escuchar a Tati, a Guido, a Fede, a Mariano Otero, a quien sea, ¿no? A las chicas, este, que pasaron por lo mismo que nosotros, digamos, ustedes no son monstruos, sí, tal digamos, cual. que salieron de la nada, salieron del estudio, del trabajo, de la Es del EMPA, de la laburo, Monumental, es del laburo. el laburo y desde el amor a la música y al estudiar, a decir, bueno, vos cuando empezaste a tocar no sabías lo que era un acorde a lo mejor, y una corchea menos que menos. Y un día dijiste, necesito estudiar porque a vos, a lo mejor, como me pasó a mí, yo toqué 10 años sin saber absolutamente nada, dije, bueno, necesito formarme, Claro. saber lo que es Sí, una sí. partitura, qué es un do mayor, qué es una corchea con puntillo. Entonces eso es interesante Bueno, escuchar bueno, gente, ¿no? es un poco eso lo que hablábamos en la previa, ¿no? Que decíamos, ¿no? La EMPA también un poco reparte ahí, ¿no? Iguala un poco el conocimiento para que haya una base en que Fuerte. sepamos qué es un acorde, ¿no? Claro, Sepamos claro, claro. cosas básicas para poder a partir de ahí desarrollarse. Entonces, eso ayuda también a que el nivel sea más alto. Si Eleve. no, era, de hecho, cuando yo empecé, antes de conocer la EMPA, ¿no? Y a vos te habrá pasado mucho más que a mí, Ujú. porque empezaste mucho antes, Sí. es la información, ¿no? Ah, ¿no? Hoy en día es más sencillo, hay un montón de información. Quizá No, la escuela pasan otras cosas, va más allá de la información. Pero cuando empezamos, hablando puntualmente de la información, había que inventarla, ¿no? Había que como no había. inventar, Vos, no había. vos pensá una cosa, Tati, voy a ser un poco autorreferencial, pero me Sí, parece está bien. interesante. Cuando a mí me llamaron para cubrir el espacio que había dejado César Franop en la escuela, como profesor Ujú, de la ciclo básico, se llamaba en aquella época, ujú. me dijeron, vos tenés que dar 3 niveles, nivel uno, nivel 2 y nivel 3. ¿Qué hago? Lo que vos ¿Qué quieras. hace? Lo que vos Claro. quieras, me dijeron. Bueno, dije, me tengo que poner a laburar. Yo el otro día encontré un libro que yo había escrito como en el año 87, una metodología propia, porque vos pensás que en aquella época no había libros, no había partituras, casi debajo, lo único más o menos piola que era el Carol Cage, después no había mucho más que eso. Entonces dije, tengo que enseñar jazz, tango y folclore. Jazz sí, había material porque ya estaba la Berkeley, ya había discos, Sí, había material, pero tango y folclore no había nada de bajo eléctrico. Entonces dije, bueno, voy a empezar a escribir yo. claro, Así nacieron los claro, temas claro. que vos tocaste conmigo en Foga 2 Claro, de folclore y tango. Y claro, yo era un arriesgado claro, total que claro. dije, Sí, sí, bueno, sí. no hay nada, bueno, hay que inventarlo, para Y bien o para nosotros mal. conejillos. Y nosotros Totalmente. Y alumnos ustedes, claro, conejillos. y ustedes fueron conejillos de esos arreglos que Sí. aparentemente Pero no sigue sonaban tan pasando mal, ¿eh? eso, No ¿eh? sonaban tan mal, ¿eh? Estaban buenos. No, claro que no. Y aparte Estaban- aprendimos un montón con eso. claro, O claro. sea, y yo eso lo hablo con los alumnos. Les digo, miren, hay muchas cosas que ya están, que yo ya hace años que las pruebo y andan. Funcionan. Entonces yo ya sé. Me vas a decir que en tal compás no te costó, yo ya sé.
Me vas a decir que tal Totalmente. otro. Ya sé los lugares álgidos, porque ya está recorregido, probado. Pero hay otras que probás, inventás. Totalmente. Porque además los pibes cambian, vienen con otra Mm, data que podés aprovecharla esa data totalmente. a usarla para que mejoren aún más. Ujú. Entonces uno tiene que estar todo el tiempo renovándose, digamos. La verdad Claro, que está hay buenísimo. mucho de eso. Te obliga además. ¿Cómo? Te obliga a renovarte y a ver, che, a ver qué puedo escribir, qué arreglo nuevo le puedo meter alguna cosita un poco más difícil para que los pibes tengan una especie de, de- de cosa que ver nueva y cómo corno la resuelven, ¿viste? Y bueno, a ver, en este arreglo hay unos armónicos, hay un slap, hay un par de acordes con 4 notas. Ujú. A ver, tócalo. Bueno, pero mirá, vos cuántos años que estás, dijiste del 92, En dando clases. 91 empecé reemplazando a Fer Galimani de profe de bajo jazz. Y en el Ujú, 92 empecé oficialmente como profe claro. de ciclo básico. Sí. Y viste que Inventando todo, inventando y todo. lo seguís haciendo. Y en cierta Totalmente, manera, totalmente. Sí, sí, apoyándote obviamente en la experiencia, sí, porque ese sí, material sirve, pero lo seguís modificando, seguís inventando sí, algo nuevo. Bueno, totalmente, eso tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, me parece que tiene que ver con que el instrumento sigue creciendo, totalmente, sigue evolucionando. No digo que otros no totalmente. lo hagan, no estoy hablando de eso, ¿no? No, 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 no. Digo puntualmente el bajo, me parece que es muy notorio, ¿no? O Y por lo porque menos por ahí, ya hay muchas generaciones de bajistas. Vos imagínate que hablamos de tipos como Swallow, que tiene 83, 84 claro. años, y a lo mejor hay pibes de 20 que ya se están tocando todo. Son gente con diferencia de 60, más de 60 años, y los dos tocan el mismo instrumento, y eh, nada, sigue yendo para adelante. Vos lo escuchás a Swallow, yo le presto mucha atención a Swallow cuando toca. Es uno de los pocos bajistas del mundo que toca con púa de jazz. Yo te diría, no sé si el único. Y el otro es Carlos Benavent, el tipo que tocaba con Paco de Sí, Lucía. con Paco de Lucía, No que se toca con nota que Púa. toca con púa. No, El sonido que ninguno de los tiene, dos se nota que toca con Púa. para nada, para nada, para nada se Bueno, nota. igual, a ver, pienso, porque para él lo que uno dice, si se notara y está bien, digamos, ¿no? Si funciona, ¿no? No, No, a no, mí me encanta cómo no. tocan. Pero lo loco es que eso, que no, que como que los chabones tocan ahí y escuchás otra cosa, Está ¿no? buenísimo. Escuchás, lograron también eso, bueno, el audio, ¿no? Una Son muy búsqueda sonora personales, también. muy personales. Sí, Che, Tati, nos estamos quedando sí, sin tiempo, pero me bueno, gustaría tocar rápidamente sí, dos artistas, bueno, un grupo y un artista muy sí, famoso con el cual vos tocaste, y yo lo sí. amo. Uno es el grupo Tonolec, un grupo de Ah, sí, folclore, así como más moderno, sí, más y el otro es moderno, electrónico. Raúl Porcheto, que yo no sabía que vos habías tocado con Raúl Porcheto. Claro, Me sí, la sorprendiste verdad con eso, me sorprendiste. mira, en el año 2000, rápido te lo digo, estaba tocando con unos músicos y esos músicos acompañaban a Raúl y Ujú. bueno, necesitaban un bajista, puntualmente era para una fecha, no estaban haciendo muchas fechas y bueno, la verdad que ahí lo conocí, ellos, como ya tocaba con ellos, me dijeron, ¿querés venirte? Y dale. Fue mi primer trabajo profesional como más pesado, por decirlo. Importante, claro, Más claro. importante, previamente estaba tocando, no, en el momento, en esa época, ya estaba tocando eh, eh, en un grupo estable con un cantante de zona sur, muy conocido en aquel momento, Moni López, cantaba blues. Después se dedicó al tango, otra No lo cosa, no sé. conozco. No. En aquel momento era conocido tocando rock en la zona. Ah, Y bueno, tocábamos, la verdad que era un excelente músico. Y bueno, al mismo tiempo, ese fue como mis primeros laburos, ¿viste? ujú. Ese y bueno, el de Porcheto fue como, dije, uy, puedo hacer un laburo con alguien grosso, digamos, ¿no? Para mí, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Y fue una experiencia muy buena. Nada, un gran músico, un gran Gran tipo. músico, un gran compositor, gran Sí, sí, compositor. sí. Sí, sí. Recuerdo que tenía Yo te una. contaba en la previa que yo tenía los 5 o 6 primeros discos de él, empezando por Cristo Rock, que lo había conseguido, era un incunable ya en esa época. Sentado en el umbral de Dios, Mundo,
Después otros 2 o 3 discos que tenía de esa época, que yo te contaba en la previa, que fueron discos, un disco por año hacía. Mirá, Desde el año 76 hasta el año 82, más o menos, 83, sacó un disco por año, y que qué creo bárbaro. yo no es un artista lo reconocido que tendría que ser por la creatividad que tenía en aquel momento, Sí, porque se metía en vericuetos bastante complejos, digamos, ¿no? mira. Sí, sí, sé que él tuvo una carrera muy intensa Muy en esos intensa. años y en un momento él, cuando yo toqué con él, él no estaba en súper actividad. Claro, Tocaba a claro, veces, claro, claro, claro. pero era impecable. Sí, Eso sí, era sí, sí. destacable en él. Tocó la guitarra, me acuerdo, en ese show. Ujú, sí, sí. Tocó, tocó muy bien, cantaba perfecto. Un Cantaba cantante bárbaro, sí, sí, increíble, tremendo cantante. cantante. La afinación, todo, no sé, era No, como no, tremendo un, cantante. viste, como Y es un bravo, muchacho bravo. que debe andar por los 70 hoy, más o menos, Sí, y yo que lo tengo en Facebook, y que cada tanto pone alguna cosa, se lo ve impecable al tipo. sí, estaba muy bien, sí, sí, Impecable de sí, cabeza, sí. de cuerpo, de físico. Sí, sí, Un eso tipo que se es ve que se ha también un cuidado valor. mucho, ¿no? Se ha cuidado mucho. Sí, 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 sí. La Que verdad que bueno, no yo es lo más hice usual. aquella fecha. ¿Cómo? No es lo más usual eso. Y bueno, por ahí de su generación están un poco No, más sí, sí, sí. caminados, digamos. Un poco más Un baqueteado, poco- digamos. Pero bueno, él sí, sí, excelente, la verdad. Y Mirá. bueno, eso fue así como un laburo profesional, así como el primero, en una época donde yo recién empezaba a dar clases, todavía estaba en la escuela, estudiando. Mirá. Era estudiante todavía, año Sí, 2000 te estoy hablando, es un montón. mirá. Pero bueno, hacía solo 5 años que tocaba. Un delirio. Sí, hacía un par de años que estudiaba en la escuela. ¿Vos tenías idea Cuando de quién era Porcheto en ese momento? sí, sí, porque yo de Ah, chico ah. escuchaba la radio, no sé, mi hermana escuchaba música, yo, Ah, que era un poco más grande que yo, es un poco más grande, y para ahí escuchaba Porcheto, Charlie Fito, ok, ok. Flaco, cualquier, todo lo que había. Por su hijieco, el famoso Sí, todo grupo. lo que habría en aquella época o la música que podría estar sonando en la radio y recordaba, de hecho recordaba los temas que toqué, los Mirá. recordaba. No Mirá. los había tocado nunca, pero Los habías fueron todos escuchado. temas clásicos de él. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Fue como una fecha, no recuerdo ahora, pero digo, los conocía, ¿viste? Bien. Eh, y bueno, no sé, que después toqué con un montón de gente. Vos dijiste Tonolec como para marcar algo Sí, particular en ese género sí. también, ¿no? Ahí yo, fue importante también porque hice varios teatros, Ujú. hicimos giras por el país, hicimos ópera, un par de óperas, Mirá qué interesante. hicimos Encuentro en la Cúpula. Tonolec lo que le dio es como una especie de toque, quizás más moderno al folclore, por la Sí, inclusión de máquinas y sí, eso. lo que pasa que por ahí, si digo folclore, es como era un poco más amplio que folclore, ¿no? Porque también Ah, había como música étnica, quizás. claro. Porque creo, yo cuando entré presentamos un disco, que yo ahora no recuerdo bien el nombre, creo que es Cantos de la Tierra sin Mal, me parece que llamaba, Ujú. en donde en el disco mezclan cantos tradicionales, yo no quiero hablar y equivocarme, pero no me acuerdo si eran tobas o Ah, guaraníes, pero ellos ancestrales, digamos. mezclaban. Ancestrales, Sí, sí, claro. con idioma también, con el idioma ancestral también, ya sea Claro. de los toba o de los guaraníes. En Ujú. distintos discos ellos hicieron investigación y bueno, desarrollaron y lo mezclaron con el pop, con un Sí, poco de música electrónica. sí, Y bueno, el vivo ya tenía una banda más grande, batería. Bueno, claro, claro. ahí Mirá. entré yo un poco yo entré a reemplazar ahí a un bajista muy bueno, contrabajista también, que es de Mar del Plata, Claudio Solino, muy buen músico, Ah, excelente. sí. Eh, y bueno, ahí estuve más o menos 3 años tocando. Un Estuvo bueno, fue montón. una experiencia interesante. Ahí yo usaba contrabajo, bajo también, las dos Ujú. cosas. En el encuentro en la cúpula que se hizo, ahí llevé toda la artillería. Pero bueno, Sí. sí, después he tocado muchas cosas, donde por ahí hay varios o varias cantantes.
no Espérate, sé, espérate un para, a ver. y no, mirá, te digo, Teresa Parodi varias veces la he acompañado así, no en situaciones, en festivales en donde ella cantaba un tema, Ujú. me la crucé varias veces, con María y Cosecha vino de invitada varias veces. Sí. Me acordé, Melania Pérez, Vero Condomí, La Bruja Salguero, Paola Bernal. Eh, Toqué un tiempo y grabé un disco con Lorena Estudillo también. Lorena, sí, Grabamos un disco con Lorena Estudillo, gran cantante. sí, 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 sí. Sí, toqué un tiempo, hicimos varias fechas. Sí, sí, Una sí. vez Lorena vino de cambio a Tango del Ajá. Tiempo, el Ah, grupo mirá vos. que yo tocaba con Alchurrón. Sí, me acuerdo, tengo de tiempo. Una fecha vino de cambio, una música dificilísima, unas canciones dificilísimas, bárbara, Ningún bárbara, problema, claro, Lore. ningún Bueno, problema. ahí te dije, Lore Astudillo y Ceci Gauna, ¿no? La Chiqui Sí, Ledesma son cantantes súper, ¿viste? muy Son, buenas, muy buenas. más allá de si mi relación es más profesional o más artística Sí, o sí, de sí, sí, amistad o un lo que sea con poco. cada uno. Sí, bueno, Marían Farías Gómez. Bueno, con Marían Farías Gómez hicimos un show en donde ahí Marían me llamó para tocar y para dirigir un poco el grupo. Ah, Acompañábamos el show era Marían y Julia Senko. ah, qué lindo. Y hacíamos repertorio de las dos, mezclado. No me acuerdo bien cómo era el espectáculo, pero estuvo muy bueno hacerlo. Hicimos todo un mes, creo, entero. Yo no recuerdo bien. Creo que eran todos los fines de semana en Mar del Plata. Bueno, con Marían ganamos un par de estrellas de mar, así también. En temporadas en Mar del Plata. Bueno, qué extensa Estuvo. carrera, nene. Sí, mejor ya no hago más nada. Ya Me cansé. está, ya, Ya está, jubilate, ¿para loco. qué? Jubilate, loco, ya está. Bueno, No, bueno, Tati, se nos acabó el seguimos. tiempo, se nos Se nos acabó el acabó. Bueno, tiempo, ya pasó el... te mando un saludo grande. No, no, a vos Te agradezco agradecerte, por la agradecerte, invitación. agradecerte a vos, Tati, siempre tan ameno, y siempre tan divertido, Gracias. haber recorrido buena parte de tu trayectoria profesional, artística. Así que bueno, este ha sido el capítulo número 6 ya de este ciclo trayectoria de mis exalumnos. Y en este caso ha pasado el querido Tati Calá contando su larga historia con el bajo, con el contrabajo y con esa cantidad de proyectos tan diferentes y tan interesantes todos. Así que bueno, te dejo un abrazo grande, Tati, y nos veremos en Gracias, otro Max. momento. Dale, Gracias, como un abrazo siempre. inmenso. Suerte. Chau, chau, Chao. loco.